aprender ahora y vamos a partir, una vez que ya tenemos más o menos claro cómo inclinar los paneles y cómo dividir la zona, vamos a partir con diseño fotovoltaico off-grid. ¿Cómo se calcula un diseño fotovoltaico off-grid? Aquí está el paso a paso que ustedes van a tener que hacer. Primero, tenemos que determinar la potencia a instalar. ¿Qué potencia necesita el sistema? ¿Ya? Segundo, inclinación, ya sea óptima o mes crítico. ¿Ya? Tercero, tranquilo, no se preocupen, si acuérdense que esto yo se lo voy a subir a la plataforma, que lo van a tener. Sí, lo van a tener ahí sin problema. Bueno, ahí vale. Ahí ya ahora no me da. Número de módulos y área, que es un poco lo que calculamos recién. ¿Ya? Dimensionado la batería, dimensionado el regulador, dimensión del inversor, vamos a dimensionar los cables y las protecciones. ¿Ya? ¿Hablaron algo de esto el centro rosado, no? ¿Sí? Algo. Ya. Fantástico. Recuerden que el módulo fotovoltaico lo vamos a calcular según STC, ¿ya? Standard Test Condition, ¿ya? Solo vamos a utilizar NOC cuando estemos muy al sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque la condición NOC, acuérdense que es un poquitito más real que la condición STC, la condición estándar. A pesar de que la normativa y en todos lados se calcula STC, ¿ya? Pero si yo quiero un cálculo más real, más realista de lo que voy a generar, la condición NOC es un poco lo ideal, sobre todo en el sur. ¿Ya? Ahora, recuerden que los paneles por acá atrás están todos conectados, todas las celdas están conectadas en serie, tal cual como aparece ahí. Por lo tanto, si tengo una hojita que me cayó ahí, algo que se pegó, incluso hasta excremento de ave, es perjudicial. ¿Ya? Por eso es tan importante lo que es el concepto de la mantención de los sistemas. ¿Ya? Y aquí nosotros vamos a tener un diodo de bypass. Este diodo de bypass es un elemento que está acá atrás, ¿ya? Que lo que hace es que en el caso de que yo tenga algún problema con la generación, el diodo actúa y en el fondo me corta el paso y me lo deja solamente directo. ¿Ya? Ese es el elemento que tenemos acá atrás que se llama el diodo de bypass. ¿Ya? El regulador de carga. ¿Cuál es el regulador de carga? Es un elemento que tiene como función impedir que la batería continúe recibiendo energía y, por supuesto, cargar los sistemas. ¿Ya? Prevenir la sobrecarga y alertar el funcionamiento del sistema. Tenemos dos tipos de reguladores de carga. ¿Lo vieron eso o no? PWM y MPPT. Ya, importante. El PWM es el regulador de modulación de pulso o ancho de pulso. ¿Qué es lo que hace este elemento? Solamente carga la batería, tira energía. Así de simple. No tiene mucha diferencia, es como un on-off. Es como un interruptor on-off. Detecta que la carga está llena, se detiene. ¿Ya? Se conecta a los módulos y descenderá a valores cercanos a la tensión de la batería. Así de simple. ¿Ya? Es muy simple, es uno de los primeros reguladores de carga, funciona muy bien, solamente hasta aproximadamente 60 amperes. Pasado los 60 amperes, les recomiendo de todas maneras el MPPT, que es el máximo, el seguidor del punto de máxima potencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este? Es un regulador un poquitito más sofisticado, funciona obviamente desde los 20 amperes hacia arriba, 10 amperes también, hay MPPT. ¿Ya? De hecho, esos que tienen ahí atrás son MPPT, ¿ya? Más que ¿cómo se llama? PWM. Y la gracia del MPPT es que se adapta al punto de máxima potencia que necesita la batería, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el panel va a generar una potencia, este regulador la toma, suministra a la batería, detecta que la batería está ok, corta. Pero va entregando la máxima potencia que tenga, es un poquitito más smart, un poquitito más inteligente. ¿Ya? Funciona de mucho mejor manera.
Entonces con eso se va adaptando a la potencia que va necesitando la batería. ¿Ya? Obviamente cuida mucho mejor manera el sistema y el elemento como tal se va a trabajar de mejor manera entre las baterías y la salida. ¿Ya? Las conexiones, ojo, que aquí la conexión en terreno, cuando hablamos de una conexión de tipo, y vamos a dibujarla acá, cuando hablamos de una conexión de tipo off-grid, voy a dejar ahí, solamente para que haya un espacio en blanco, para que se entienda. Cuando hablamos de una conexión de tipo off-grid, el diseño bilineal va a ser una cosa así. Ya hasta ahora lo dibujo también, ¿eh? pero le hacemos el pelo. Ya, vamos a tener por ejemplo 4 paneles. ¿Cómo lo íbamos a conectar si es off-grid? Paralelo. Paralelo. Por lo tanto, la conexión en paralelo, recuerden que es así. Y los negativos, el mismo esquema. ¿Ya? Todos se conectan ahí. Esto va a llegar aquí a un elementito que se llama el regulador de carga. Y ahí va a estar la entrada del regulador de carga. Los reguladores de carga generalmente tienen acá abajo un tornillito donde dice positivo, negativo, tornillitos que dice positivo, negativo y después otro también que dice positivo, negativo. ¿Cuál es la diferencia? El monito dice FB, otro dice PAP y otro sale aquí como una lucecita. Me quedó fea esa luz. ¿Ya? Entonces, claro, los paneles van a ir conectados primero al regulador de carga. Aquí. Fotovoltaico. Positivo. No, voy a poner. Ahí. Aquí viene desde el sistema fotovoltaico. Y de aquí mismo baja después La batería. batería, ¿cierto? Baja a la batería. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que nosotros vamos a tener esto. Del regulador de carga nosotros vamos a bajar a la batería. Y la batería, si es grande o es chica, ahí va a depender cómo sea la conexión. La batería también se conecta, si son chicas, también las vamos a conectar generalmente en paralelo. ¿Por qué? Porque generalmente estas van a ser de 48 volts, la mayoría de las veces. Entonces yo tengo que mantener el voltaje, no lo puedo subir. ¿Por qué? Porque el elementito que viene después, aquí, ¿cuál es ese? El inversor. El inversor también va a tener una entrada aquí, generalmente de 48. ¿Ya?
Entonces, esto va a ser conectado en paralelo. ¿Qué significa? Este se conecta aquí, ese se conecta ahí y ese se conecta ahí. Este se conecta ahí y ese se conecta ahí. ¿Ya? O obviamente podemos hacer aquí unos puentecitos y cosas que quedan mucho más bonitos. ¿Ya? Generalmente esto se hace así, ¿eh? En terreno se colocan las baterías aquí. Se hace un puente ahí, otro puente ahí. Y eso después sale hacia afuera. ¿Ya? Y ahí estoy conectado en paralelo. ¿Por qué paralelo si pide 48 y las baterías son de 48? Porque acuérdense que en paralelo, ¿qué pasa con el voltaje? Se mantiene. Ah, voltaje. Se mantiene. Yo necesito mantener el voltaje. ¿Por qué? Porque el inversor es de 48 volts. ¿Y cómo nos conectamos al inversor? Nos conectamos de forma puenteada. O sea, salgo desde aquí al inversor. Al inversor. O generalmente salgo de este terminal a este terminal. Puedo entrar por aquí del regulador de carga y puedo salir desde aquí al inversor. ¿Ya? Entonces aquí ya estoy entrando con 48 volts y la cantidad de amperoras que voy a necesitar acá, que la voy a subir. Se fijan que aquí voy a tener una cantidad de amperoras grande, porque al estar en paralelo voy a subir el amperaje. Y ese amperaje me va a facilitar que después esta corriente se transforme de mejor manera en la potencia que necesito. ¿Ya? Y de aquí, por supuesto, ya salgo aquí en 220 y la potencia que yo estime o que necesito. ¿Ya? ¿Se fijan? Ese es como el esquema de conexión de un sistema óptico. Obviamente aquí después vamos a ver que esto sale a un teje nuevo o al PDA existente de la casa, dependiendo de lo que tengamos en el sistema ahí. ¿Ya? Después vamos a, como les digo, vamos a practicar el cómo lo calculamos esto. ¿Ya? Ahí está el esquema un poquito más detallado que les dibujé, pero es lo mismo. Entonces aquí tenemos paneles, controlador de carga o regulador de carga, MPPT, baterías y ahí salida de corriente continua que nos vamos nosotros al inversor. ¿Ya? Recuerden que las baterías se regulan por el RIC 9.1. El RIC 9.1 es diseño y ejecución de instalaciones fotovoltaicas aisladas de las redes de distribución o off-grid. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que se regula, profe? Disculpe. Ah. ¿Las baterías se regulan? No, toda la instalación off-grid se regula por este... Ah, ya, toda la 9.1. instalación. Ya. Ya no establece voltaje, no establece dimensiones, no establece ventilaciones, sobre todo en el concepto de la batería. ¿Ya? Dentro del alcance de esta instrucción técnica solo se permite el almacenamiento a través de baterías de plomo ácido gel, plomo ácido reguladas por válvulas y litio. Esas son las baterías que nosotros podemos utilizar para lo que son sistemas fotovoltaicos. Batería de plomo. Off, siempre. ¿Ya? Ahora, si yo quiero utilizar un sistema híbrido, utilizo esto mismo. ¿Ya? Ahí tenemos los tipos de batería. Generalmente tenemos ciclo profundo, ácido sellada, ¿ya? Plomo ácido sellada, estas son como las que más se utilizan, ¿ah? Plomo ácido sellada. Gel, generalmente la gel es un poquitito más duradera, ¿ya? Y por supuesto las litio. Las litio son ya las que estamos
fuerte utilizando en cualquier lugar. ¿Ya? Ojo, parámetros clave de la batería. Lo que recomienda siempre el fabricante de una batería es mantener este ciclo al 70% de profundidad de descarga, aquí. Y ese 70% más o menos, un poquitito más arriba de los 1000 ciclos. De los 1000 ciclos de carga y descarga. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo voy a descargarla al 70% y me van a quedar aquí 30% de batería. La gracia, esto es como lo mismo que el celular, no descargar hasta que se nos muera al 100%. Porque si no, así puedo durar un poquitito más la batería. Tratar de dejar que cuando ya tenga 30%, cargarla. Ese es el concepto. Pero, profe, ¿eso lo ve el inversor o uno tiene que estar atento a eso? Lo que pasa es que se lo va a dar el día. MPPT igual ayuda en eso, ¿no? ¿Ah? El MPPT. El MPPT ayuda en eso, de todas maneras. Y se lo va a dar el día. ¿Por qué? Porque un sistema mal calculado va a hacer que la batería se le vaya a usted a las 12 de la noche. ¿Se fija? Pero un sistema bien calculado, a usted le da la batería, nosotros vamos a hacer cálculos para 2 días de autonomía y 70% de profundidad de descarga. Y 2 días de autonomía significa 2 días ocupándola full sin sol. Cosa imposible porque sabemos que al otro día yo la estoy ocupando, pero al otro día va a volver a salir el sol. Haya nube, esté lloviendo o lo que sea, igual van a cargar. No va a cargar de la mejor manera que si estuviera obviamente despejado, pero sí va a cargar igual. ¿Ya? Entonces, lo fundamental es tratar de dejar un 30%. Si yo hago el ciclo al 100%, se fijan que tengo menos ciclos de carga, me va a durar menos la batería. Ese es el concepto. Por supuesto que si yo la descargara un 20% tendría 4500, ¿ya? Mucho más. Pero generalmente la batería es para usarse, no es como para mantenerla 100% lleno, no es como para el teléfono estar 100% todos los días conectado a cada rato. ¿Se fijan? Ese es como el concepto. Profe, ¿y el ciclo usted se refiere a que llega al 70%? Un ciclo. No, Llega hasta 30. significa que si yo tengo la batería me está marcando 30%, de los 100% bajó a 30, cargarla. Y ese es un ciclo. Ese es un ciclo. ¿Ya? Entonces, estos 1000 ciclos en general, aprox son alrededor de 8 a 10 años. Aprox. Puede ser un poquito menos, dependiendo, ¿ya? De cuánto se use, cuánta carga le demos a la batería. ¿Ya? Si yo ocupo la batería, por ejemplo, tengo un sistema off-grid y en mi casa tengo un auto eléctrico y lo cargo todas las noches, claro, le voy a dar más duro a la batería, ¿se fijan? Pero si yo tengo un uso normal, las luces, el enchufe, todo lo demás, créanme que la batería les va a durar fácilmente 8 o 10 años tranquilamente y después le va a seguir funcionando. Con menos carga, pero le va a seguir funcionando. Ahí es lo que influye los ciclos de descarga. Sí. ¿Ya? Pero lo ideal para nosotros siempre, vamos a trabajar con el 70% de profundidad de descarga. Esta es la profundidad de descarga, deep of discharge. ¿Es independiente de cualquier batería? ¿No? Cualquier batería. ¿Ya? El mensaje es que nosotros vamos a hacer los cálculos para 70% de profundidad de descarga. ¿Sea litio o sea? Correcto. Aquí está un poco el esquema de la conexión. Se fijan en el anexo 8 de ese mismo ITG, el RIC 9.1 nos dice cómo conectar las baterías. ¿Ya? Y eso es lo que les decía. Yo, si las conecto en paralelo, mantengo los 48 voltios. ¿Ya? Si las conecto en serie, esto es para cuando tengo baterías chiquititas. Esas son baterías chiquititas de 2 voltios. Una cosita así chiquitita. Entonces yo puedo conectar una serie de esas baterías y esas yo las puedo conectar en serie, por ejemplo, y hacer 12 volts. Tengo 2 por 6, tengo 6 baterías de esas. ¿Se fijan? ¿Puede funcionar? Sí, la verdad sí. Pero la verdad es una lata porque ahora ya tenemos baterías de 48, tenemos tecnología mejor. ¿Ya? Profe, ¿y eso se ve en el inversor? Depende de lo que te pide el inversor, lo que reciba. Es que el inversor siempre va a ser de un voltaje.
Siempre va a servir. En general, nosotros vamos a calcular que si el sistema, y lo vamos a aprender acá en la próxima clase, si el sistema tiene una potencia mayor o igual a 2500 watts, el voltaje del sistema de batería va a ser de 48 volts. Siempre. Entonces, generalmente va a una casa, yo siempre voy a utilizar más de 2500 watts. 2,8, 3. Entonces, generalmente vamos a trabajar con 48 volts. ¿Se fija? Esta es como la norma internacional para lo que es sistemas de batería. Si la potencia que yo de mi sistema es mayor a 2500, ocupe 48 volts. Esa es la premisa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿A qué se refiere con la barra positiva y la barra negativa? Eso es cuando yo tengo una serie de conexiones en batería que yo también puedo hacer una barra igual que en un tablero. Puedo tener una barra. ¿Ya? Pero es peligroso porque en el fondo estoy conectando toda la corriente a dos barras externas. Así es. Mi consejo es siempre hagan una cosa así. Conexión con ¿cómo se llama? Con cordón. Con cordón puente y con, ¿cómo se llama? Con terminal. Como la de los camiones. Como lo de los camiones, con terminal. Y ahí se aprieta, porque esto tiene tornillos en la punta. ¿Ya? Inversores y convertidores. ¿Cuál es la gracia del inversor? El inversor lo que hace es levantar, por supuesto, la corriente continua y transformarla en corriente alterna. ¿Ya? Recuerden que corriente continua yo estoy trabajando siempre a un mismo amperaje y a un mismo voltaje. Pero la corriente alterna es sinusoidal, ¿ya? Entre un elemento positivo y negativo. ¿Ya? Va y vuelve, por así decirlo, en un ciclo de 50 a 60 Hz. ¿Ya? Lo ideal es que sean pure sine wave. ¿Qué significa pure sine wave? Onda sinusoidal pura. Significa que lo que hace es transformar esta onda de esa forma. No de esta onda, por ejemplo, de tipo modificada. Cuando hablamos de ondas modificadas, fíjense, vamos a tener trascientes que sobresalen a la frecuencia que normalmente se utiliza. Y esto, a la larga, lo que genera es ruido. ¿Ya? ¿Y eso cuándo se ruido genera, eléctrico. profe? ¿Ah? ¿Cuándo se genera eso? Cuando estoy ocupando un inversor que no sea de onda sinusoidal pura. ¿Ya? Un inversor de una calidad un poquitito más baja. Puede ser más económico igual. Entonces eso Ya. empieza a producir Distorsión. Distorsión. Usted va a conectar algo y la verdad va a escuchar. Ese es el ruido eléctrico. ¿Ya? Eso tiene que ver con las octavas y la sexta de los trascientes, el tema del coseno de phi, que cuánto está desviado la onda. ¿Ya? Así es. Así es. Entonces por eso no es tan recomendable, porque a la larga ese ruido termina echando a perder sobre todo circuitos electrónicos delicados como los computadores, los teléfonos y todo lo demás. ¿Ya? Entonces por eso es recomendable un elemento que sea sine wave, pura onda pura. ¿Ya? La mayoría son pure sine wave. Esos son los típicos Huawei de los inversores, ¿ya? Que se conectan en serie de un parque fotovoltaico, fíjense, y ahí entran aproximadamente 24 strings cada uno y ahí salen después la corriente trifásica. ¿Ya? Ya, chicos, vamos trabajando. Calcular el ángulo de inclinación para unos paneles solares en Puerto Varas y la separación entre ellos. Considere un panel amerisolar TOPCon de 585 watts. Asumir azimut 0. Lo mismo, pero háganlo ahora ustedes. Ahí está el panel, ahí está la dimensión. ¿Ya?